El presidente Bukele en El Salvador desmonta radicalmente y de manera brillante la hipocresía de la izquierda con respecto a los derechos humanos. Se han acordado ahora de los derechos humanos en El Salvador. Curioso, ¿verdad? Lo que tienes que ver es por qué ahora le prestan atención a los derechos humanos y antes se callaban. Vamos a hablar de todo ello porque la respuesta de Bukele es admirable. Adelante. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta, que es muy importante. El presidente Bukele en El Salvador ha conseguido algo que se consideraba imposible. El país ha pasado de ser el país más inseguro del mundo a ser el más seguro de toda la región. Y además de garantizar la seguridad de los ciudadanos, la economía está creciendo, el país está fortaleciéndose y ha llevado a cabo medidas francamente positivas, entre otras la de acumular Bitcoin, que ha sido una decisión absolutamente correcta por la que le criticaron muchísimo. Y merece la pena que veáis el vídeo en el que hablaba de ello en mi canal. Pero vamos a ver su respuesta a esta periodista sobre los derechos humanos, porque me parece que lo explica de manera contundente para todos los liberales y todas las personas que me seguís que ponen en cuestión las políticas de Bukele. Adelante, vamos a verlo. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Bueno, dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación. No es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. El Salvador tuvo otras guerras contra las pandillas antes de nuestro gobierno. Hubo enfrentamientos entre el gobierno y las pandillas, aunque después se supo que habían otras cosas detrás, pero hubo enfrentamientos fuertes. Muchas veces la policía, que siempre tuvo, antes de nosotros, gente noble y que quería luchar por su país, iban y agarraban 100 pandilleros presos en un día. Camiones de pandilleros presos, tatuados hasta en los párpados. Y se los llevaban a la cárcel. 2, 3 días después, 99 libres. Y luego... Muy importante recordar varias cosas de lo que está diciendo. En El Salvador, el problema de la seguridad no es un problema pequeño. No es una cuestión que desde el paternalismo, desde la condescendencia europea o anglosajona podamos analizar de manera fría. El problema de la seguridad en El Salvador era que salías a la calle y te mataban, que ibas a hacer la compra, que ibas a visitar a un familiar y a las personas más pobres, las personas más desfavorecidas, a la clase media, etcétera, corrían el riesgo de que las secuestrasen, las matasen, las violasen, etcétera. El poder de las pandillas de salvajes era enorme y es importante recordar que durante años los países que nos llamamos desarrollados, hemos estado poniendo una cantidad de dinero espectacular para que esas pandillas no solamente se perpetuasen, sino que creciesen. ¿Cómo? Con una enorme cantidad de dinero de ONGs que se vendían como sociales y que en realidad lo que hacían era canalizarse a través de las pandillas y canalizarse a través de las bandas armadas para fortalecerse todavía más y convertirse en un poder paralelo al del Estado. Importante recordarlo. Luego venían los pandilleros al salir a asesinar a las familias de los policías que los habían arrestado. Esto no lo podemos olvidar, ¿eh? No lo podemos olvidar porque una de las políticas y de las formas de actuar más típicas de estas bandas eran que cualquier persona que osase denunciar o que les detuviese, inmediatamente iban a por quién, no solamente a por esa persona, sino sus familiares. Entonces empezamos a ir con lo vicioso
del cual era imposible salir si toda la sociedad no decidía apoyar el plan completo. Y el plan completo no solo quiere decir ir a agarrar al delincuente, sino que el delincuente se quede en la cárcel. Por hacer eso, alguna gente dijo, bueno, están violando el derecho humano del delincuente. Y dice, no, todos los delincuentes tienen derechos humanos, todos. No hay un tan solo delincuente en este mundo que no tenga derechos. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Todos los delincuentes tienen derechos. Porque son humanos. Nadie está discutiendo eso. Yo lo que digo es, ¿qué derecho se contrapone cuál? ¿Será que me mostraban hace unos días una señora que hace barras de chocolate pero no tiene manos? Porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las 2 manos a su tía porque no les pagaba la extorsión, para que su tía anduviera por el mundo sin manos por no haberle pagado la extorsión. Y la señora, ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos. Y hace... Es que este tipo de cosas a los plañideros, a los paternalistas, se les olvida. Se les olvida que iban a por los familiares, que les cortaban las manos o los pies, no lo olvidemos tampoco, que los mutilaban sus genitales, que les arrancaban un ojo, que los volvían completamente locos, extorsionando y además violando y amedrentando para después mutilar y asesinar. No lo olvidemos. barras de chocolate para subsistir. Además, a los más pobres. Esto es lo más importante. Nadie defendió a la señora. Nadie dijo, la señora, el derecho humano a la señora. De la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Yo creo que... No solamente no se decía nada de ella, sino que además, con ese buenismo solamente importado de los países desarrollados, mal llamados desarrollados, se pretendía que dándole mucho más dinero y poniendo muchos más recursos para que los pandilleros aparentemente saliesen de la espiral de violencia, lo que se convertía era en multiplicar la espiral de violencia. Y el silencio. Me parece que es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque muchos de los que estáis viendo este vídeo diréis, ¿y cuándo he escuchado yo hablar sobre los derechos humanos en El Salvador? ¿A que no? ¿A que no has escuchado nunca a la izquierda hablar de los derechos humanos en El Salvador hasta que El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso a ser el menos peligroso? Es alucinante. Y de ella y de otros que sufrieron incluso peor, violaciones, asesinatos, les cortaban las cabezas para mandar el mensaje, así como está pasando en otros países ahora, que cortan la cabeza y ponen la cabeza como una especie de mensaje a todos los demás, como hacían en la Edad Media, que los ponían empalados. Lo que en nuestros países cortan la cabeza y ponen la cabeza. Nadie decía el derecho humano de la persona que fue asesinada, que fue decapitada, de la mujer que fue violada, de los negocios que fueron extorsionados, de la persona que prohibieron... De los negocios que fueron extorsionados. Porque es que los pequeños negocios en El Salvador les robaban hasta el 100% de los ingresos que generaban y les metían en deudas para pagar la supuesta protección de los que luego les mutilaban, robaban, violaban y asesinaban. De que perdieron su propiedad. Del salvadoreño que no podía salir, ni siquiera algo tan sencillo como jugar fútbol en la calle o ir al parque. Habían comunidades que tenían una cancha, pero los niños no conocían la cancha, porque no podían bajar a la cancha. Era prohibido por las pandillas. Y nadie vio por los derechos humanos de esos niños. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. Porque tienen derechos, sí, pero no más derechos que los demás. Esta es la clave. ¿Tienen derecho? Sí, pero no más derechos que los demás. Y por supuesto, cuando hay miles de criminales asesinos, es verdad, se detiene a miles de personas y puede
que haya alguno que es inocente. Eso ocurre en todos nuestros países. En todos nuestros países ocurre que en redadas o en situaciones en las que se está luchando contra el terrorismo o contra las bandas de tráfico de drogas, se detiene a alguien que después es inocente. Sí. Y, por supuesto, hay un sistema de garantías que hace que esa persona pueda ser liberada después con todas las garantías, igual que en El Salvador. Lo que pasa es que la izquierda durante años ha estado intentando solucionar el problema de la violencia del Salvador haciendo lo que hace siempre la izquierda. ¿Qué hace la izquierda con el paro? Lo maquilla, lo disfraza. ¿Qué hace la izquierda con el crecimiento? Lo maquilla, lo disfraza. ¿Qué hace la izquierda con la pobreza? La maquilla, la disfraza. ¿Qué es lo que hizo la izquierda en El Salvador con la violencia a las bandas armadas? Las maquillan y las disfrazan. Dejan de llamarlo bandas, dejan de llamarlo terroristas, asesinos, se deja de publicar, como en tantos países de nuestro entorno, se dejan de publicar los datos de delincuencia de cierta etnia o de ciertas bandas o de ciertas personas. ¡Qué curioso! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como durante años la izquierda ha estado funcionando con la máquina de la propaganda y del maquillaje al hablar de la inseguridad en El Salvador, se hacían dos cosas. Los medios de comunicación de izquierda no hablaban de la violencia en El Salvador, igual que no hablan hoy de la violencia en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba. No hablaban de la violencia. Y entonces, claro, cuando llega Bukele y ante lo que es una situación que es una emergencia humanitaria, con una población amedrentada y secuestrada por las bandas, toma medidas drásticas, claro, como les rompe la narrativa, entonces tienen que echarle la culpa al que soluciona los problemas. Claro. Y entonces la derecha, los liberales, la izquierda de los países ricos en los que no tenemos esos problemas de seguridad ni de lejos, entonces decimos que es que hay que hay que respetar los derechos humanos, que es que hay que respetar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estábamos imbuidos por la narrativa previa en la que se maquillaba, se disfrazaba y se blanqueaba la violencia como algo que hay que callar, como está ocurriendo en México, como está ocurriendo en Colombia, donde de repente, cuando gobierna la izquierda, ya no se habla de los cárteles de droga, ya no se habla de la violencia, ya no se habla de la extorsión, ya no se habla del robo, de las violaciones a quinceañeras, de los asaltos constantes a la seguridad de los ciudadanos, de las decapitaciones para dar un mensaje, lo que contaba el presidente Bukele. Entonces, se blanquea, se silencia, se mira hacia otro lado, que es la política favorita de la izquierda en todos los países, y nadie habla de los derechos humanos de las personas que están siendo saqueadas, torturadas, robadas y mutiladas. Esa es la realidad. Por lo tanto, en El Salvador se respetan los derechos humanos. Lo que no se hace es disfrazar la hipocresía de la izquierda con los supuestos derechos humanos de los que se dedican a asaltar, a asesinar y a robar. Alguno me ha escrito diciendo, no se puede meter en la cárcel a alguien por llevar tatuajes. No, efectivamente. Lo que pasa, mis queridos amigos, a ver si os enteráis, es que cuando una persona lleva tatuajes que lo que indican, porque es su seña de identidad, es que pertenecen a una banda, y además entre esos tatuajes lleva los premios de la cantidad de gente que ha matado, de la cantidad de gente que ha asaltado, de la cantidad de robos que ha cometido, de sus hazañas, se las tatúan. A ver si dejamos de decir tonterías que no llevan tatuajes de mi madre me quiere y una rosita. A ver si te das cuenta de qué personas estás hablando. A ver si nos damos cuenta y dejamos de dar consejos paternalistas desde esta visión completamente ridícula y además, lo más triste, falaz e hipócrita, porque nos hemos olvidado durante años de los derechos humanos de los salvadoreños. Por favor, un poco de seriedad.
que no te engañen.